Muy buenas tardes, Salvador, y bienvenido a Onda Misterio y sobre todo gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Es un placer y bueno, para hablar de un tema tan interesante y tan de actualidad como es la inteligencia artificial. Sí, hablamos del futuro, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, un tema, como dicen, muy interesante. Y bueno, según tu opinión, Salvador, ¿cómo nos afecta ya a día de hoy la inteligencia artificial? Pues bueno, la verdad es que es una idea que lleva rondando muchas décadas por la mente de los científicos, de los ingenieros, de los escritores de ciencia ficción también. En la década de los 60 empezó realmente a hacerse alguna aplicación práctica, lo que se llamaba entonces sistemas expertos, que pues no eran más que reflejar en forma de reglas, de un árbol de decisión, aquel conocimiento que tenían los expertos humanos, por ejemplo, para hacer un diagnóstico médico. Pero la verdad es que las aplicaciones por aquel entonces pues fueron muy limitadas, porque traspasar el conocimiento de un experto a un conjunto de reglas no era fácil. Pero a partir de los años 80 se ha desarrollado una nueva tecnología, que es la tecnología de aprendizaje utilizando redes neuronales y otros sistemas, y que también, gracias a los ordenadores de los que disponemos, pues este aprendizaje se puede hacer de forma relativamente rápida. Y ese tipo de aplicaciones pues se está extendiendo muy rápidamente. Afecta o se orienta sobre todo a lo que es el reconocimiento de patrones, ¿no? De similaridades, que era algo que hasta hace relativamente poco solo podían hacer las personas, bueno, los animales con nuestro increíble cerebro. Pero hoy en día, pues nosotros lo llamamos algoritmos a estos sistemas que han aprendido en base a nuestra conducta o en base a imágenes que han aprendido a reconocer, y los podemos encontrar en multitud de aplicaciones. Por supuesto, pues cuando usamos Internet y, por ejemplo, algún sistema de consumo de películas o que nos hace recomendaciones, pues todas esas recomendaciones es un sistema de inteligencia artificial que ha aprendido utilizando muestras en general, cómo se comportan los usuarios, es decir, cuando les gusta la película A, cuáles son las otras que les gustan, y eso lo va ajustando con nuestro propio comportamiento. Entonces, toda esa conducta, todas esas clics que hacemos en las redes sociales nos revierte en forma de recomendaciones, de conocimiento que están almacenando esos algoritmos sobre nosotros. Y esto pues va a ir a más, ¿no? Porque tenemos necesidad de ese filtrado de información, la forma en la que Facebook nos limita o nos ordena las entradas que debemos ver, también se basa en lo que nosotros vamos haciendo clic, ¿no? Esto, bueno, digamos que es el uso más inofensivo o común de la inteligencia artificial hoy en día. Hay usos mucho más especializados. Como decía antes, la inteligencia artificial en esta nueva versión pues se basa en la gran capacidad de estos sistemas informáticos de aprender en base a ejemplos. Entonces, cuando se entrenan con un conjunto de datos suficientemente amplio, son capaces de hacer estas tareas de reconocimiento incluso mejor que los seres humanos. Hoy en día, por ejemplo, existen redes de inteligencia artificial entrenadas para reconocer problemas médicos, por ejemplo, diagnosticar ciertos tipos de patologías utilizando imágenes, escáneres, y lo llegan a hacer con mucha más precisión que los propios expertos humanos, lo cual pues es sorprendente, pero es así, ¿no? Lo que pasa es que se trata de tareas muy concretas, ¿no? Muy específicas. Pero estamos empezando a verlo, ¿no? En muchos ámbitos. Como has comentado, hay como no podía ser de otra manera, ¿no? La inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Ha llegado al cine, ha llegado a la literatura, pero realmente, ¿qué distingue a la inteligencia artificial de la inteligencia humana? Muy buena pregunta. Pues realmente en la literatura, en el cine, muchas veces la inteligencia artificial pues se introduce como una manera de
digamos, de explorarnos a nosotros mismos, ¿no? A nuestras limitaciones, a nuestros sueños, a nuestros miedos, ¿no? Sobre la posibilidad de no ser algo especial en el universo, sino, bueno, pues algo que se puede replicar artificialmente de alguna manera. Y pues tiene una gran componente de fantasía, obviamente. Estamos elucubrando, ¿no? Estamos especulando sobre lo que podría ser. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial, tal como la conocemos y tal como está desarrollada actualmente, pues está todavía muy lejos de la inteligencia humana. Lo que pasa es que, como decía, en ciertas tareas, gracias a la potencia que tienen estos sistemas de aprendizaje, pues llega a poder desarrollar una precisión y una velocidad superior a la humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, para reconocer objetos en imágenes, para se está empezando a aplicar en los vehículos autónomos para que puedan reconocer obstáculos, incluso con mayor velocidad que mayor velocidad de reacción de la que podría tener un conductor humano. Pero son tareas muy concretas, ¿eh? Pensemos que cuando uno de estos sistemas aprende a hacer esta tarea, en realidad lo que está haciendo es detectar ciertos patrones, ciertas correspondencias entre los elementos que debe detectar, pero que realmente no maneja símbolos ni piensa en el mismo sentido que lo hacemos nosotros. Es un procedimiento totalmente mecánico. Lo cual es de esperar porque nuestro cerebro es, bueno, digamos, hay tantas neuronas en nuestro cerebro como en toda la estrellas en toda la galaxia. Es uno de los objetos más complejos del universo, si no el más complejo. Y nuestra estructura de red neuronal se ha ido construyendo durante millones y millones de años de evolución para resolver una multitud de tareas. Además, estas estructuras neuronales que utilizamos para diferentes cosas, para reconocer objetos, para movernos, para hablar, para tomar decisiones, están todas interconectadas entre sí. O sea que es como una red de redes, ¿no? Es inmensamente complicado. Realmente no entendemos toda su complejidad. Entonces, una inteligencia artificial de las que existen hoy en día es como una micromillonésima parte de esta inmensa red neuronal y, como digo, está orientada a una tarea muy concreta. Otra diferencia fundamental es que cuando una de estas inteligencias artificiales aprende a hacer algo, pues por ejemplo a recomendar películas, no es un conocimiento que pueda transmitir en forma verbal, como hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros congéneres, pues un médico o un artista o cualquier profesional o simplemente nosotros en nuestra vida diaria podemos comunicar a otra persona nuestro conocimiento, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Esto no es algo que pueda hacer un sistema de este tipo, es como un conocimiento opaco, es una caja negra que solamente sirve para resolver ese problema en concreto. Si tú le dices que en vez de reconocer, por ejemplo, pues tumores cerebrales o leucemia, pues que reconozca otro tipo de enfermedad, no va a tener ni idea, ni va a saber explicar por qué lo ha hecho o por qué un caso concreto es más probable que tenga esa enfermedad, ¿no? Entonces, es realmente una aplicación muy, muy limitada. Por supuesto está también toda la parte emocional, ¿no? En esa inmensa red de redes que es nuestro cerebro hay diferentes impulsos que compiten, diferentes intereses. Nosotros tenemos nuestro instinto de supervivencia, tenemos nuestro instinto de altruismo, tenemos muchas motivaciones diferentes. Nada de esto está incluido en las inteligencias artificiales hoy por hoy, porque su única programación pues es resolver un problema muy, muy concreto. Sí que se está intentando para ciertas aplicaciones, por ejemplo, pues pequeños robots de compañía o pequeños seres que, digamos, confortan a los enfermos que puedan tener cierta empatía, para lo cual deben reconocer las emociones humanas y aprender a responder a ellas. Esto pues está ahora empezando, ¿no? Le queda mucho camino por delante. Así que yo creo que estamos todavía muy al principio de un camino muy largo que tenemos para recorrer. Cuando hablamos de inteligencia artificial, como hemos dicho, ha llegado al cine,
ha llegado a la literatura. Y yo creo que cuando hablamos de cine, en inteligencia artificial, yo creo que a muchísimas personas se les viene a la cabeza la película Terminator. Claro. Entonces, claro, a ver, te voy a hacer una pregunta, Salvador, un poco extraña, ¿vale? Pero bueno, quienes me conocen también saben que yo soy una persona extraña, así que va conmigo. ¿Crees que no, hablando en un futuro, ¿no? ¿Crees que en un Sí. futuro lejano o a medio plazo la inteligencia artificial avance tanto que en un momento dado diga, oye, los seres humanos pues no van directamente a la extinción, ellos no saben, digamos, dirigir su vida? Entonces nos vamos a ver forzados a hacer una especie de rebelión de las máquinas, ¿no? Vamos a decirles cómo realmente tienen que vivir y bueno, y utilizaremos las herramientas que sean oportunas. Es decir, ¿es factible que en un futuro haya una rebelión de las inteligencias artificiales? Pues desde luego no en un corto plazo, por lo que comentaba, por las limitaciones que tienen actualmente. Pues son en realidad programas de ordenador que están programados con un objetivo concreto. Aunque la forma en la que alcanzan ese objetivo es aprendiendo con base a ejemplos. El hecho de que algún día puedan llegar a dominar nuestra existencia, pues se ha planteado desde hace mucho tiempo en la literatura de ciencia ficción. Y normalmente en la literatura de ciencia ficción, que suele ser un poco más seria, digamos, o menos eh, ligada a la espectacularidad que las películas, pues sí, lo que se plantea es que nosotros es lógico que cada vez estas inteligencias artificiales jueguen un papel más grande en nuestra sociedad. Pues a medida que vayan desarrollando sus capacidades les vamos a encargar más tareas, porque realmente hay muchas tareas que pueden hacer mejor que nosotros. Incluso, pues es posible que ciertas tareas como el control de la economía, de la producción industrial, etcétera, pues sean más eficientes si lo hace una inteligencia artificial. Entonces, en la ciencia ficción clásica muchas veces la dominación de las máquinas aparece como una evolución natural de los deseos de la humanidad por, digamos, darle ese trabajo duro a las máquinas y al final, sin darnos cuenta, pues acaban siendo el factor que domina nuestra sociedad. Y entonces llega un momento en el que, claro, la humanidad tiene que redefinirse, ¿no? O sea, si no estamos aquí para trabajar, si no estamos aquí para a lo mejor incluso crear obras, porque ya hay inteligencias artificiales que pueden crear obras literarias o algún día crearán películas, pues realmente cuál es el objetivo de la humanidad. Entonces, hay una vía peligrosa que, digamos, no tiene que ver con una rebelión directa, sino porque pues la humanidad vaya entrando en un estado de laxitud o de dejadez, porque al final todo lo hagan las máquinas, ¿no? Por ejemplo, la saga de Dune de Frank Herbert, que pronto tendrá otra adaptación cinematográfica, parte de esa premisa, ¿no? Que en el pasado los hombres acabaron dependiendo tanto de las máquinas que al final pues tuvieron que destruirlas para poder teniendo una entidad como especie. Para que realmente hubiera una rebelión de estos seres artificiales, que podría ser posible tecnológicamente, ¿no? Porque si desarrollan estas capacidades, pues no solamente de responder problemas concretos, sino de tomar decisiones y explorar ciertas opciones, ¿no? Depende al final de qué motivaciones tengan. Los seres vivos pues tenemos unas motivaciones muy claras, ¿no? Tenemos que sobrevivir y tenemos que reproducirnos y todo va en función de eso. Pero ¿cuáles serían las motivaciones que tendrían estas inteligencias artificiales? Entonces, una situación que es muy interesante y que también se ha desarrollado bastante en ciencia ficción es si nosotros programamos en estas inteligencias artificiales la motivación de que cuiden de la especie humana o de que cuiden del planeta, por ejemplo, pues debemos de tener cuidado, ¿no? Con las derivadas de esa motivación que programamos en ellas, porque puede volverse contra nosotros. Por ejemplo,
pues como tú decías, ¿no? Pueden llegar las inteligencias artificiales a la conclusión de que nosotros estamos destruyendo el planeta y si su directiva principal es preservar el medio ambiente, pues pueden pensar que somos un peligro. Sí, es que O, Salvador, disculpa que te corte, se me ha sí, venido a la sí. cabeza la película Yo Robot, ¿no? Protagonizada por Will Sí. Smith, ¿no? En la que prácticamente se basa en que esa inteligencia artificial, esos robots, llegan a la conclusión de que tienen que intervenir en la sociedad actual porque, en fin, van directamente a su extinción. Y de hecho intervienen, ¿no? Y en eso se basa prácticamente la película. ¿Puede pasar eso Sí, en un futuro, no? Que esa es la pregunta que estamos más o puede menos pasar. planteando. Efectivamente, yo creo que existirán ese tipo de dilemas desde el momento en que nosotros empecemos a confiar en las inteligencias artificiales para que nos ayuden. Existirá ese tipo de conflicto o incluso de que pues pueda haber, pongamos por caso, una parte de la humanidad que se rebele contra un papel predominante de la inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones y entonces las inteligencias artificiales, aunque no se rebelen contra la humanidad en general, sí se rebelen contra esos elementos, digamos, subversivos desde su punto de vista, ¿no? O Con, sea, o sea, con el programa. entonces me estás comentando que los científicos de hoy en día, o sea, esa pregunta sí se la han planteado, han llegado a plantearse que puede pasar, ¿no? O si puede ocurrir, ¿no? Y qué medidas se pueden tomar para evitar esto, ya que es algo que se ha planteado, ¿no? Que puede ocurrir. Pues mm, el primero históricamente que intentó definir unas leyes de conducta para los robots, para las inteligencias artificiales, fue Isaac Asimov, como tú comentabas, ¿no? Desde donde viene la historia de la película Yo Robot. Entonces él planteó tres leyes que dan unas prioridades de conducta a los robots. Y la primera prioridad es impedir daño a las personas, ¿no? La segunda prioridad es obedecer las órdenes que les den las personas y la tercera prioridad, bueno, pues es mantener su supervivencia. Pero Asimov durante toda su carrera pues se dio cuenta de que esto no era tan sencillo, incluso aunque pudiéramos programar estas leyes como tales en las inteligencias artificiales, que no está claro que tú puedas programar esa ley así. Pero bueno, suponiendo que lo consiguiéramos, hay muchas contradicciones entre esas leyes. Por ejemplo, pues él se dio cuenta de que en una situación donde pueda haber unas personas que causen daño a otras personas, es la típica paradoja, ¿no? Paradoja ética. ¿Qué harías si pudieras volver al pasado? Pues, por ejemplo, matarías a Hitler para que evitar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que murieran millones de personas. Entonces, que esas leyes que sería posible programar tienen derivadas que a veces son muy difíciles de controlar. De hecho, Asimov publicó o elaboró una última ley que llamó la Ley Cero, donde decía que la primera prioridad en realidad de las inteligencias artificiales debería ser no salvaguardar a una persona concreta, sino salvaguardar a la humanidad como tal. Y eso en su historia del futuro, pues lleva, aunque esto es un pequeño spoiler, pero bueno, lleva a que una de esas inteligencias artificiales realmente acaba haciéndose cargo de la evolución de la humanidad, ¿no? Casi se convierte en una especie de Dios, digamos. Entonces, eh, yo creo que en el futuro lejano estaremos expuestos a ese tipo de dilemas. Y hay muchos científicos o algunos científicos de renombre, como el mismo Stephen Hawking antes de morir, que advirtió sobre la necesidad de controlar ese desarrollo de las inteligencias artificiales. Lo que pasa es que también hay una corriente optimista, digámoslo así, que es la que está ligada al movimiento transhumanista, por ejemplo, pues el jefe de innovación de Google, Kurzweil, que es uno de los apóstoles de esta visión transhumanista. Lo que dicen es que para nuestro futuro como especie, de alguna manera tenemos que unirnos o hibridarnos o mezclarnos con las inteligencias artificiales. Es decir, que dejarían de ser algo externo a nosotros, no habría esa frontera entre inteligencia artificial y humanidad, sino que nosotros nos vamos a
convertir poco a poco en cyborgs. Vamos a integrar esa inteligencia artificial dentro de nuestro propio ser, de nuestro cerebro, ¿no? ¿Podemos hablar de inmortalidad? Ese sería uno de los efectos o de los propósitos de esa visión transhumanista, efectivamente. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería esta inmortalidad? ¿Cómo se plantearía? Hay como dos grandes vías. Una vía que es, bueno, mantener nuestro ser físico, pero mejorarlo y hacerlo insensible al efecto del tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, introduciendo nanorobots en nuestro cuerpo que van a reparar las células y a solventar pues todos los problemas que acarrea el envejecimiento, ¿no? Manteniéndonos, digámoslo así, pues eternamente jóvenes, junto con otros avances médicos. Esa sería una línea. Hay otra línea que sería, no, lo que vamos a hacer es cambiar nuestro soporte físico, asumiendo que nuestra conciencia es una propiedad de nuestro cerebro material, pues, pero sin embargo no está ligado a que nuestro cerebro no está ligado a un soporte bioquímico. Cuando tú, por ejemplo, recibes una señal por un nervio de que hay un color o de que hay un dolor, ese tipo de información no viene por nada físico que se transmita a través de esa neurona, es simplemente una señal, ¿no? Es como un bit de un circuito de ordenador. Entonces, esos bits que transmiten nuestro cerebro, pues esos bits pueden estar viviendo, estar procesándose en un circuito de un ordenador. Entonces, esa segunda vía es pues lo que se llama el mind uploading, o sea, cargar nuestra mente como si fuera convertirla en un software que se ejecuta en un ordenador, ¿no? Tendrá que ser un ordenador muy potente, muy sofisticado, pero de esa manera lo que dice esta corriente del transhumanismo es que nuestra conciencia puede pervivir en un soporte que no es un soporte bioquímico, es un soporte pues electrónico, óptico o como sean los ordenadores del futuro, puede copiarse además y no será afectado por ningún problema de envejecimiento, obviamente. Es decir, Eso, sí. puede ser que estemos hablando, porque me parece muy interesante y muy importante a la vez de lo que estás comentando, de que realmente la inteligencia artificial es quien contiene la famosa y muy buscada, ¿no? Legendaria fuente de la juventud. Pues en ese sentido, sí. No solamente de la juventud, sino desde luego, si pasamos a una existencia virtual, no solamente romperíamos la barrera de la muerte, sino que romperíamos cualquier otra barrera que podamos romper. Porque mientras estamos en el mundo físico estamos sometidos a las leyes de la gravedad, a las leyes de conservación de la energía. Bueno, no podemos cambiar de forma y de repente ponernos a volar. Pero si pasáramos a un mundo virtual podríamos hacer todas esas cosas. Con lo cual sería un cambio totalmente radical de lo que sería el ser humano, ¿no? Bueno, y estas inteligencias artificiales en un futuro pueden ellas mismas, ¿no? Tener conciencia, tener sentimientos, tener deseos. En un futuro esto puede ocurrir. Pues esa es una de las preguntas del millón, ¿no? Que también se han hecho los filósofos desde hace muchísimo tiempo. Cuando conoces la historia de Alan Turing, este matemático británico que descifró el código de las máquinas Enigma en la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue el que desarrolló inicialmente la teoría de los ordenadores que conocemos ahora, y uno de sus artículos precisamente abordaba esta cuestión de si podían este tipo de máquinas pensar. En aquel momento, pues lo que él dijo fue que es que no sabemos lo que es pensar, ¿no? O sea, como decía antes, ni siquiera conocemos muy bien cómo funcionan en detalle nuestros cerebros. Nosotros asumimos como experiencia personal, porque cada uno de nosotros
tiene esos pensamientos en la cabeza, pues que las demás personas también tienen esos pensamientos, pero en realidad lo estamos infiriendo a partir de su conducta, de hacerles preguntas y de lo que nos contestan y de lo que vemos en su superficie, ¿no? que sienten. Pero nosotros nunca llegamos a sentir realmente lo que siente otra persona o pensar lo que piensa otra persona. Entonces, realmente siempre cuando decimos que hay otra persona que piensa o que siente, es una inferencia porque son parecidos a nosotros, vemos que se expresan de cierta manera, que es consistente con la forma en la que nosotros internamente pensamos. Entonces Turing, bueno, dijo algo así, ¿no? En realidad, atribuir a alguien, una máquina, a una persona que piensa o que siente, es algo que no tenemos otro remedio que hacer a través de su conducta. Y él pensaba que llegaría un momento en que no podríamos distinguir la forma en la que se comporta una máquina de la forma en la que se comporta una persona. Y en ese momento no tendríamos otro remedio que atribuirles pensamientos y sensaciones igual que a nosotros. Realmente, bueno, esto lo dejó hace más de 60 años. Ningún científico piensa que estemos en ese momento todavía, en el que la complejidad de estas inteligencias artificiales les permita tener conciencia y sentimientos. Simplemente por la forma en la que están construidas. Nosotros pensamos o tenemos conciencia o sentimos porque nuestro sistema nervioso nos tiene que enviar información a un nivel central para tomar decisiones y entre esa información existen representaciones de nuestro yo, ¿no? Nos asignamos a nosotros mismos estados para explicarnos pues cómo nos encontramos y también asignamos significados al estado de otras personas, a lo que sienten. Es decir, tenemos todo ese circuito, por así decir, interno para representar el mundo en forma de símbolos, de palabras y también representar nuestros propios pensamientos, que no son más que formas de representar en palabras lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Ninguna inteligencia artificial hoy por hoy tiene todo ese sistema, ¿no? Pero a medida que vayan evolucionando es normal que también tengan que pensar, digamos, o tengan que tomar decisiones y tengan información sobre sí mismas. Por ejemplo, pues imagínate una inteligencia artificial que tiene que controlar, no sé, el tráfico aéreo del mundo, ¿no? Pues tiene que empezar a tener información también sobre sí misma para ver si alguna parte de su sistema en un determinado continente o en una isla pues no está funcionando bien. Entonces sentiría algo análogo al dolor, es decir, recibiría una señal en su parte central de que hay algo que no está funcionando bien en aquella extremidad, ¿no? Y de esa manera pues iría construyendo una especie de autoconsciencia. La autoconsciencia de los humanos seguramente no es algo que aparece con los australopithecus, sino que la consciencia también ha ido evolucionando a lo largo de la evolución, ¿no? Todos los seres vivos tienen algún tipo de conciencia porque reciben esas señales de su entorno y de sí mismos. Pues algo así pasará con las inteligencias artificiales a medida que evolucionen y que necesiten sistemas más sofisticados para saber lo que pasa afuera y lo que les pasa a ellos mismos, pues irán desarrollando estos sentimientos. Lo que pasa es que a lo mejor esa es otra cuestión. ¿En qué medida nosotros los identificaremos como seres conscientes y sintientes? Ahí ya entra en juego lo que decía al principio, que tiene que parecernos que son como nosotros, ¿no? Tiene que existir como esa empatía y esa posibilidad de comunicación entre nosotros y ellos. Entonces, ese es un campo muy importante en el futuro para poder comunicarnos con las inteligencias artificiales. No solo que hagan su trabajo, sino que luego podamos entablar un diálogo con ellas para que nos expliquen lo que han hecho, lo que piensan hacer, lo que sienten en ese sentido, ¿no? Y lo que piensan. Como conclusión, en todos los aspectos que hemos hablado y bajo tu criterio, ¿cómo crees que en un futuro va a evolucionar la inteligencia artificial? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Y vamos a poder controlarlo? ¿Qué me puedes decir sobre ello, Salvador? Bueno, si yo supiera eso, pues me darían el premio Nobel directamente. Pero, claro, hay, desde luego, y es muy interesante pues revisar todo ese material, ¿no? De historias de ciencia ficción, de películas, porque hay posibilidades muy diferentes. Yo creo que la mayoría
son mucho más prosaicas y simples de lo que aparecen en las películas y realmente menos peligrosas. Quiero decir, por ejemplo, cuando se desarrollaron los primeros ordenadores, pues la gente pensaba que, no sé, todo el mundo iba a disponer en su casa de una especie de cerebro electrónico que haría un montón de cosas y nadie predijo las cosas más mundanas, como que pues estaríamos utilizando un procesador de texto y mandando mensajes por Facebook, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial yo creo que pasará y está pasando un poco lo mismo. En realidad, la mayoría de las aplicaciones serán muy mundanas y no afectarán a nuestra experiencia. O sea, no veremos la inteligencia artificial como una especie de ser robótico o alguien con el cual nos comunicamos directamente, sino que están ahí escondidas, como decías, como los algoritmos de Facebook o como el sistema de pilotaje de un coche automático. Si no le pones un interfaz para hablar con ese coche automático y que te cuente cosas, pues no sabes realmente que ahí hay una inteligencia artificial. Entonces, la mayoría de las aplicaciones serán así, serán para ayudarnos a controlar ciertas cosas, a filtrar información. Eh, ¿Cuál es el peligro de esa aplicación más mundana? Pues que esas inteligencias van a tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, en los vehículos autónomos, pues tendrán que decidir, en el caso de que se cruce una persona, ¿qué van a hacer? ¿Van a intentar frenar para salvar a esa persona aunque puedan dañar a los que van dentro del vehículo? ¿O va a intentar salvar primero a los que hay dentro del vehículo a pesar de atropellar a esa persona? Entonces, tenemos que tener cuidado con qué decisiones programamos ahí. También porque en las que van a realizar el filtrado de la información que nos rodea, pues pueden crear una burbuja de irrealidad a nuestro alrededor. Eso ya está sucediendo en las redes sociales. Las inteligencias de los algoritmos filtran los mensajes que vemos, pero los filtran conforme a los mensajes que nos han gustado antes, con lo cual acabamos solamente viendo mensajes en la línea que nos gusta y eso nos esconde una parte de la realidad. Luego habrá otras aplicaciones que pueden ser potencialmente desde luego, muy peligrosas y tenemos aquí el caso de los robots asesinos, ¿no? De que se pueda utilizar pues inteligencias autónomas en el campo de batalla. Aquí sí que hay iniciativas de la Unión Europea y de otros organismos internacionales para intentar regular desde el punto de vista ético la aplicación de la inteligencia artificial. Y esto tiene que hacerse un esfuerzo cada vez mayor. Hay países donde realmente no hay mucho control. Por ejemplo, en China, pues sabes que están utilizando las cámaras que hay instaladas en la calle para reconocer los rostros de la gente y sistemas de inteligencia artificial para examinar su conducta y para ver cuando hacen cosas que no están consideradas correctas por el régimen político. Entonces, bueno, pues todo eso, al menos en los países donde se puede regular, debemos de hacer un esfuerzo para evitar, ¿no?, que se haga un mal uso de estas tecnologías. Por otra parte, como decía antes, hay otra visión de la inteligencia artificial que va a ser de algo que cada vez va a estar más integrado dentro de nosotros. Lo estamos viendo ya, pues el mismo Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, que es para integrar en nuestra red neuronal pues sistemas artificiales, que está empezando, pero esa línea dirigida inicialmente a resolver problemas de gente que ha perdido la habilidad de recibir información a través de los ojos o la habilidad de moverse, pues habrá sistemas robóticos que le ayudarán conectados a su sistema nervioso, pero eso puede extenderse fácilmente a cualquier persona, ¿no? Pues te podrás comprar una ampliación de memoria o te podrás comprar un paquete para, no sé, jugar mejor al tenis o cualquier cosa que se pueda conectar a tu cerebro. Bueno, eso no va a ser inmediato, pero algún día llegará a ser posible. Entonces, al final, desde ese punto de vista, la inteligencia artificial será como un paso más en la evolución humana. Los humanos cada vez estamos más alejados de nuestra naturaleza original. Tenemos cada vez más sistemas que nos ayudan a sobrevivir en un entorno que ya no es un entorno natural y la inteligencia artificial será un apoyo más
en esa línea, ¿no? Hasta quizás llegar a un momento en que ya será difícil saber si somos humanos o si somos algo diferente. Cada vez se ve más la diferencia entre generaciones. Pues piensa que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad no existía Internet, bueno, no existía ni el correo electrónico, ¿no? Entonces, cuando se producen esos cambios, afectan a todas las dimensiones de la experiencia humana. Siempre hay, ante estos nuevas tecnologías o nuevas formas de comunicación, siempre hay como reacciones opuestas. Hay gente que está entusiasmada porque esto va a abrir nuevas posibilidades para, bueno, pues para la democracia, para que todos tengamos acceso a la información. Y por otra parte tienes las reacciones tecnofóbicas o distópicas, ¿no? Que dicen, bueno, pues esto va a acabar con las formas naturales de comunicación entre los seres humanos, o va a abrir las puertas a nuevos tipos de delitos. Y en realidad ambas caras de la moneda son reales, ¿no? Lo estamos viendo con las redes sociales, porque efectivamente pues da acceso a los criminales a obtener información, que a los criminales o a los terroristas, etcétera, a obtener información, también a los servicios de inteligencia, a saber mucho más de lo que sabían antes sobre nosotros. Pero por otra parte, nosotros estamos participando activamente en eso. Entonces, entre comillas, estamos vendiendo nuestra privacidad a cambio de una serie de servicios, ¿no? Y también están produciendo pues efectos positivos, porque hoy en día, cuando haces, por ejemplo, una investigación para hacer un programa de radio o una investigación de lo que sea, tienes acceso a toda esa información que no podías soñar, ¿no? Hace años, incluso visitando 30 bibliotecas diferentes, y tienes acceso a muchas personas que de otra forma no podrías conocer, de otros países, que puedes compartir una afición en común y podéis comunicaros y podéis montar una asociación y podéis montar un movimiento político de protesta. Es decir, que yo no considero que algo como, por ejemplo, las redes sociales sea intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo. Es, desde luego, un paso en nuestra evolución histórica y puede tener consecuencias, y las tiene, unas que son positivas y otras que son negativas. Y con la inteligencia artificial seguramente pasa lo mismo, pero es algo que ya nos afecta, digámoslo así, de forma muy íntima, porque estamos creando estas entidades que pueden desarrollar capacidades muy similares o superiores a nosotros. Entonces hay que tener especial cuidado y especial consideración con lo que puede pasar. Comparto tu opinión. Creo que es así. Salvador, me queda por decirte que ha sido una entrevista muy entretenida y sobre todo instructiva. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dedicado esta magnífica entrevista, Salvador. Ha sido muy amable. Ha sido un placer, Jesús. Muchas gracias, porque creo que precisamente hay que abordar pues estos temas, ¿no?, que interesan a la gente y no de una forma pues sensacionalista, sino intentando precisamente profundizar un poco, ¿no? Y ha estado muy interesante. Estoy contigo, Salvador. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, Jesús. Hasta luego.